Mentalidad, la llave que abre o cierra oportunidades y ese camino hacia el éxito. De eso se trata el tema que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, y quiero que realmente en algún momento tú puedas recordar haber escuchado esa frase muy significativa: tu mentalidad te llevará al éxito o te llevará al fracaso. De eso se trata el tema que hoy quiero abordar y compartir con cada uno de ustedes que nos acompañan, nos siguen y nos miran a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. ¿Estás listo para descubrir ese poder maravilloso que tiene tu mente y que puedas descubrir cuál es el tipo de mentalidad con la cual estás actuando en este momento? Comencemos. Comencemos definiendo el término mentalidad. La mentalidad se refiere a ese conjunto de creencias, actitudes y valores que conforman la forma en que una persona piensa y percibe el mundo. La mentalidad puede ser fija o de crecimiento, positiva o negativa, abierta o cerrada, o incluso de escasez o de abundancia, entre otras. La mentalidad puede influir en la forma en que las personas toman decisiones y enfrentan desafíos y se relacionan con los demás. Te lo puedo resumir de la manera siguiente: la mentalidad es la llave que abre o cierra, convirtiéndose esta en un factor clave para el éxito en los negocios y en la vida en general. ¿Cómo y dónde se construye la mentalidad de una persona? Pudieras estarte preguntando juntamente con ¿y qué factores intervienen? Permíteme decirte, la mentalidad de una persona se construye a lo largo de su vida, a través de sus experiencias, sus relaciones, sus creencias, incluso hasta sus valores. La mentalidad puede ser influenciada por factores internos y externos como la educación, la cultura, la religión, la familia, incluso hasta los amigos. Y por qué no agregarle un poquito más como los medios de comunicación y todo ese entorno social. Por otro lado está esa educación como un factor importante en la construcción de la mentalidad de una persona, ya que puede proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar ciertas habilidades y también ciertos conocimientos. En resumen, te lo puedo decir de esta forma: la mentalidad de una persona se construye a lo largo de su vida y puede estar influenciada por esa variedad de factores, tanto internos como externos. Ahora bien, yo quisiera en este momento que analizáramos 8 tipos de mentalidades de las cuales sobresalen en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de los negocios e incluso que pudieran ser determinantes para alcanzar eso que siempre nosotros andamos buscando, que se llama la libertad financiera, o incluso en los aspectos más básicos de nuestro desempeño familiar o tradicional de la vida. Vamos a hablar de estas 8 mentalidades que tienen que ver con una mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, mentalidad cerrada, abierta, mentalidad negativa y positiva. Incluso vamos a abordar un poquito sobre la mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia. Vamos a comenzar hablando un poco sobre esa mentalidad fija y esa mentalidad de crecimiento. Dentro de estos dos aspectos de mentalidades, esta mentalidad que se denomina en uno de los libros muy famosos de Carol Dweck, que se llama Mindset de crecimiento hacia el éxito y alcanzar el éxito. En primer lugar, las personas con una mentalidad fija, ¿qué es lo que hallan y qué es lo que hacen predominantemente? Buscan validación, tienen miedo de cometer errores y prefieren permanecer en su zona de confort.
Se sienten muy bien cuando tienen un talento reconocido y por tanto se aferran a ese talento y no buscan superarse en otras áreas. Además se sienten disminuidas al recibir crítica. Es decir, cuando hay una crítica es como que se desboronan. Y justamente como ella afirma en su libro Mindset, La actitud del éxito, la mentalidad de crecimiento es lo opuesto a esa mentalidad fija, puesto que las personas con esta mentalidad hacen lo contrario, se arriesgan porque creen que el crecimiento está en lo nuevo. Entienden que el error es parte del aprendizaje y del proceso, que la crítica funciona como una guía para mejorar y el desafío como una oportunidad para crecer. Es muy importante tener en cuenta que puedes tener una mentalidad o un mindset fijo para una área de tu vida y un mindset de crecimiento en otro. La mentalidad fija estimula por un lado lo que nosotros llamamos pensamientos limitantes, y esto es muy importante, en creer que nuestra inteligencia y habilidades son limitadas. O naces inteligente o naces sin inteligencia y por ende estás fracasado. Debido a este tipo de pensamiento, ¿qué es lo que pasa? Que las personas con esta mentalidad buscan validación en cada acción y en cada palabra. Quieren recibir elogios y solamente elogios y aceptan feedback positivo. Y que los negativos los ignoran porque les afectan. Es exactamente por eso que evitan los desafíos. Porque si fallan, serán considerados débiles e incapaces. Son personas que transforman la acción fallar en una identidad y ellos pueden decir yo soy un fracasado. Eso lo dice la doctora Carol Dweck en su libro. Las frases más comunes que este tipo de mentalidad justamente desarrollan es que no soy bueno en esto, no tengo tiempo, es mejor ni siquiera intentarlo y algunas otras frases por el estilo. La idea de que el resultado determina quién eres se ha estimulado desde la infancia, y esto es muy importante. El sistema de evaluación de la mayoría de las escuelas perpetúa esta mentalidad. A menudo los propios padres, incluso en casa, generan este tipo de pensamientos limitantes cuando corrigen a sus hijos. Así no es, lo hiciste mal. Sin embargo, como creen las personas con mindset de crecimiento, que esto se puede cambiar. La mentalidad de crecimiento se alimenta de la posibilidad de aprender. Es importante tener en cuenta que esto no significa no sufrir cuando fallas, ni estar feliz de tener problemas. Esta mentalidad solo maneja estas situaciones de manera diferente. Ante un problema, este individuo con mentalidad de crecimiento concentrará toda su atención en la solución, antes que en un error. Tomaría una lección para volver a intentarlo de otra manera. En otras palabras, son personas que se esfuerzan por mejorar en áreas que no tienen competencia, incluso porque creen que el esfuerzo genera hasta la excelencia. Imagina esta situación. Estás asistiendo a una clase, por ejemplo, en un webinar o en un tipo de reunión, y no entiendes lo que dice ni el exponente ni el profesor. ¿Le haces una pregunta o por el contrario te callas por miedo al juicio de los demás? Bueno, el deseo de demostrar inteligencia haría que el estudiante con un mindset o una mentalidad fija se callara y permaneciera en la duda y sin conocimiento. Por otro lado, el estudiante con un mindset de crecimiento haría la pregunta e incluso buscaría aprender mucho más sobre el tema. Por eso lo difícil, que resulta al mismo tiempo apasionante y atractivo para este tipo de mentalidad, es que significa que se abrirá una nueva puerta, aparecerá una nueva habilidad para mejorar. Y déjame decirte esto, no es fácil, que no nacemos con un potencial predeterminado y definido. Por el contrario, este se irá desarrollando a lo largo del tiempo. Así que date una oportunidad y esfuérzate por llegar a donde quieras, independientemente de la opinión de los demás, que siempre allá afuera van a tener algo que opinar acerca de ti.
pero lo más interesante es lo que tú creas de ti. La mentalidad cerrada y la mentalidad abierta. ¿Qué hace la mentalidad cerrada? Enfoca todo lo que ya es de costumbre y lo que conoce, mientras que el otro lado enfoca en lo que puede aprender, en lo que es posible y en lo que es nuevo. Y eso hace la diferencia. Y esto es muy interesante. En el ámbito empresarial, ¿qué es lo que hace? La mentalidad cerrada puede llevar, en primer lugar, a una falta de innovación, a una falta de adaptación, incluso hasta una falta de crecimiento. Los emprendedores con una mentalidad cerrada pueden estar más preocupados por mantener, oye bien esto, el status quo, que explorar nuevas oportunidades. Por otro lado, la mentalidad abierta puede fomentar la innovación, la adaptación, el crecimiento y cualquier otro tipo de cosas que se presenten. Una mentalidad abierta puede estar más enfocada en explorar nuevas oportunidades, y esto es muy importante, y en aprender de los errores para poder mejorar continuamente. En cuanto a los resultados financieros y económicos, la mentalidad cerrada puede llevar a la falta de inversión, y esto es interesantísimo, porque no quiere afrontar el riesgo y la falta de crecimiento, mientras que los emprendedores con una mentalidad abierta pueden estar orientados a lograr justamente lo contrario, a buscar esa inversión, a minimizar los riesgos, pero avanzar para el crecimiento. A lo contrario del otro, que quiere minimizar los riesgos y que justamente lo que quiere es tratar de mantenerse dentro de lo que él conoce. Ahora bien, ¿qué hace falta dentro de esto? Algo muy interesante. Cuando nosotros evaluamos los resultados dentro de una comunidad, preferiblemente, o dentro de una familia que tiene mentalidad cerrada, ¿qué es lo que hace? Lo primero que tú vas a observar es que aparece la falta de comunicación y la falta de apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad. Y seguramente ya tú lo has visto dentro de tu familia y dentro de una comunidad que tiene una mentalidad cerrada. Y estos están mucho más preocupados en mantener esa parte tradicional que las cosas que venimos haciendo, o mejor dicho, que las cosas que ellos vienen haciendo, en lugar de incorporar cosas nuevas. Mientras que cuando una comunidad o una familia tiene una mentalidad abierta, fomenta la comunicación, fomenta la colaboración y el apoyo mutuo dentro de los miembros de la comunidad. ¿Y esto qué hace? Hace algo maravilloso, que se enfocan en trabajar juntos. ¿Para qué? Para poder superar los desafíos y muchas veces incluso hasta lograr celebrar éxitos juntos. Y eso es algo muy interesante. De tal manera que la mentalidad cerrada, mientras que la mentalidad abierta, son dos mundos distintos de ver cosas y de enfrentar los desafíos. En otras palabras, que los resultados financieros, cuando tú ves dos tipos de mentalidades, una mentalidad cerrada siempre va a estar prevaleciendo en que no quiere invertir. Mientras que la mentalidad abierta siempre va a correr el riesgo. Eso sí, es un riesgo que está basado en información, en todo lo que la persona puede empezar a aprender acerca de lo que está pasando dentro de su entorno. Permíteme ahora hablarte de la mentalidad negativa versus la mentalidad positiva. Como ya te dije al principio, la mentalidad se refiere en la forma en que pensamos, percibimos el mundo, y que esta puede ser de una manera negativa y también puede ser de una manera positiva. Una mentalidad positiva, ¿qué es lo que va a caracterizar? En primer lugar, se va a enfocar en las oportunidades, en las soluciones, mientras que una mentalidad negativa se va a enfocar en los problemas y en los obstáculos. En el ámbito empresarial o en el del emprendimiento, una mentalidad positiva puede ayudar a un emprendedor a ser mucho más creativo, a ser innovador y a ser resolutivo buscando la solución.
Mientras que los emprendedores con una mentalidad precisamente positiva, además de lo que te dije al principio, van a asumir riesgos, pero riesgos calculados, aprender de sus errores para mejorar continuamente. Por el otro lado, una mentalidad negativa va a limitar la capacidad de esos emprendedores para tomar decisiones informadas y para adaptarse a los cambios del mercado. Y cuando nosotros evaluamos la parte de esos aspectos financieros y de negocio, mira, una mentalidad positiva, ¿cómo va a influir? Va a influir de manera exitosa en el negocio. ¿Por qué? Porque los emprendedores con una mentalidad positiva pueden ser mucho más optimistas y perseverantes, lo que les permite superar los obstáculos y alcanzar sus objetivos a largo plazo. Por otro lado, cuando tú ves ese tipo de emprendedor con una mentalidad negativa, este le puede llevar a la falta de motivación, a la procrastinación y por ende al fracaso. En resumen, la mentalidad es el factor clave para el éxito en los negocios. Por eso insistimos que evalúes cuál es tu mentalidad, si es una mentalidad positiva, negativa, para que si no eres creativo te puedas convertir en creativo. Si no eres innovador, puedas buscar esa parte innovadora y resolutiva de buscar la solución a lo que tú puedas tener. Una mentalidad positiva puede fomentar, oye esto interesante, a la comunicación y al apoyo mutuo, no al aislamiento, no al individualismo. Te puedo decir que cuando tú desarrollas una mentalidad positiva y trabajas continuamente en ella, el éxito está garantizado, por lo menos en esta parte de la mentalidad. Pero ahora permíteme hablarte de algo muy interesante que tiene que ver con la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Igual es como tú miras el mundo y cómo tú actúas frente a esas realidades. Son dos maneras diferentes de ver las cosas. Permíteme agregarte lo siguiente. Mira, cuando una persona tiene la mentalidad de escasez, simplemente se enfoca en lo que falta, en lo que no se tiene y en las limitaciones. La mentalidad de abundancia, por su lado, se enfoca en lo que tiene, en las oportunidades y en las posibilidades. Y esto es muy interesante cuando vamos al tema del emprendimiento o el ámbito empresarial. La mentalidad de escasez te puede llevar a la falta de creatividad, a esa falta de innovación y a esa falta de visión a largo plazo. Una mentalidad de escasez incluso puede llevarte a estar mucho más preocupado por resolver y a la situación de la escasez que puedas tener y a generar una falta de creatividad y una visión a largo plazo muy limitada. Mientras que los emprendedores con abundancia, ¿qué es lo que hacen? En primer lugar, se enfocan en crear valor para sus clientes. En segundo lugar, para sus socios. Y por supuesto, en tercer lugar, para hacer crecer su negocio. En cuanto a los resultados financieros y económicos, esto es algo muy interesante. La mentalidad de escasez puede llevarte a esa falta de inversión, que ya te lo mencioné, a esa falta de riesgo, no se te olvide. Y mucho más a que te detienes en el crecimiento. No inviertes y por ende estás siempre más preocupado por minimizar los riesgos, y esto es interesante, que por maximizar las oportunidades. Y por eso tu nivel de crecimiento es muy pequeño. Cuando hablamos de la mentalidad de abundancia, por el contrario, ¿qué es lo que hace? Fomenta justamente la inversión. Hay riesgos, pero riesgos con sentido basados en información y por supuesto llega a aprovechar tremendas oportunidades cuando se presentan para poder crecer. Y te lo puedo resumir de una manera muy sencillita. Estas dos maneras de pensar de escasez y de abundancia están basadas en lo siguiente. La mentalidad de escasez se enfoca en lo que falta, mientras que la mentalidad de abundancia se enfoca en lo que se tiene.
Y obviamente en el ámbito empresarial esta mentalidad de escasez puede llevarte a esa falta de creatividad que ya te la he repetido varias veces, a esa falta de innovación, a esa falta de visión a largo plazo. Mientras que la mentalidad de abundancia te lleva a tener una creatividad, una innovación y una visión a largo plazo. ¿Y esto qué es lo que se va a traducir? Esto se va a traducir en un crecimiento para tu negocio. Y esto es muy interesante. Cuando tú estás dentro de la comunidad o dentro del aspecto de familia y tú quieres ver cómo está la relación de tu mentalidad, si es de escasez o de abundancia, yo te voy a decir lo siguiente. Mira, lo primero que tú vas a observar en tu mentalidad de escasez es que definitivamente hay ausencia de comunicación. Y por supuesto va a existir una ausencia de colaboración y de apoyo mutuo dentro de los miembros de la comunidad o dentro de la familia. Mientras que cuando tú tienes una mentalidad de abundancia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a existir colaboración, va a existir apoyo y precisamente va a existir todo ese tipo de un feedback positivo entre unos y otros. Por eso en este momento yo te voy a decir lo siguiente para ir terminando. Lo primero que tienes que hacerte es que te preguntes cuál mentalidad o mentalidades están prevaleciendo dentro de ti. Si realmente encuentras que hay mentalidades que te impiden tu avance y tu crecimiento, te tengo una buena noticia. Puedes cambiarla. ¿Cómo puedes cambiar ese tipo de mentalidad? Si cambias tu entorno, si cambias tu aprendizaje, si cambias todo eso que hasta ahora tú has venido haciendo, inclusive tus propios hábitos. Y créemelo, que una vez que tú empieces a cambiar hacia una mentalidad de crecimiento, hacia una mentalidad abierta, hacia una mentalidad positiva y hacia una mentalidad de abundancia, tu vida dará un giro de 180 grados. Así que te invito de todo corazón que no dejes pasar esta información así como algo más o con cualquier video que hayas visto. Detente responsablemente a evaluar cuál es tu mentalidad con la cual tú en este momento estás actuando, procediendo y viendo tu entorno. Y si consideras que no es la adecuada, cambia con lo que ya te he mencionado. Si este material ha sido de tu ayuda, de verdad sabré agradecerte enormemente que nos dejes tus comentarios, que nos hagas tus observaciones, que además de eso tú puedas decir algunas cosas que de repente a nosotros se nos haya escapado, basado en tu propia experiencia. Y si todo esto fue de ayuda para ti, regálanos un like. Y además de eso, si no estás suscrito a nuestro canal, sabremos agradecerte enormemente que lo puedas hacer en este momento. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga.